es un trasudado, es un líquido blanco, prácticamente que se filtró el agua más o en mayor cantidad que lo que se reabsorbió. Entonces se va quedando ahí en el intersticio. Ahora, ¿cuál es la causa de este problema? Ya usted me va a decir, aumento de la presión hidrostática. Perfecto. Ahora, ¿cómo trato? ¿Cuál es el agente etiológico? Porque sabemos que para reparar, para tratar a un paciente, tengo que saber cuál es la causa de ese signo clínico que está presentando. ¿Sí? Decíamos que si tiene una anemia por un parásito, yo tengo que determinar qué tipo de parásito es para hacer el tratamiento. O sea, si identifico que es una babesia, voy a hacer el tratamiento para babesia y ahí recién va a curar mi anemia, digamos, porque la babesia es la causa de esa destrucción de eritrocitos, lo que me lleva a una anemia hemolítica. Ahora, en este caso, ¿cuál es la causa para que haya ese líquido ahí en el peritoneo? ¿Alguien, a ver, del grupo? Vidaurre, Toro, Quispe. ¿Podría ser por una pericarditis? Pero esto no es tórax, es abdomen. ¿Podría ser causado por una falla renal, doctora? ¿Quién me respondió? A ver, falla renal, me dice Bausquiano. Y en el caso de la falla renal, ¿por qué se da este trasudado o este edema cuando hay una falla renal? ¿Cuál es la sustancia que falta, que aumenta? No sé, ¿cuál es el mecanismo por el cual una falla renal va a hacer que haya líquido en el peritoneo? ¿Puede ser por una pérdida excesiva de proteína? Deficiencia Deficiencia del flujo sanguíneo. No, es una deficiencia en las proteínas. Entonces, estamos hablando de que cuando yo tengo una falla renal, ¿sí? Porque el riñón se encarga de filtrar la sangre, ¿sí? Pero no puede dejar pasar proteínas. Las proteínas son muy importantes para el organismo porque lo utiliza como transportadoras de muchas sustancias en el metabolismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una alteración en la funcionalidad renal? Que deja pasar las proteínas y las elimina por la orina. Entonces, en la circulación, en el organismo, quedan menos. Por lo tanto, en una falla renal, lo que está alterado es la presión hidrostática o la presión oncótica. Vidaurre, a ver, vamos desglosando eso. Vidaurre, ¿está por ahí? Sí, Toro, a ver doctora. que la... Ya, Vidaurre, entonces. ¿Puede ser la presión coloidosmótica? Bien, ¿y estará aumentada, estará disminuida o estará normal? Disminuida. Está disminuida, doctora. Bien, entonces dijimos, si no hay proteínas, sobre todo las albuminas, mi presión oncótica o coloidosmótica va a estar disminuida. Por lo tanto, como no tengo proteínas, quien jale esa agua de la que se filtró en la parte arterial, pues se me va acumulando en las dos serosas, digamos, ¿no? Bien. Y otra causa, ¿cuál podría ser? A ver, Toro. ¿Causa de la deficiencia renal? No, de este paciente con un líquido en el peritoneo. Una presión hidrostática elevada. La causa de la presión hidrostática elevada o del edema. ¿Y cuáles serían sus etiologías en ese caso? Así como me decían, a ver, cuando está aumentada, está disminuida la presión oncótica, voy a pensar en un mal funcionamiento renal. Ok, está bien, porque sé que por el riñón, si no está funcionando bien, se me pierden las proteínas y va a disminuir mi presión oncótica porque no tengo proteínas en la sangre. Ahora, ojo, usted me dice, sí, la otra causa es porque esté aumentada mi presión hidrostática. En esos casos voy a tener también un hidroperitoneo. Perfecto. ¿Cuál es la causa, la etiología para que aumente esa presión hidrostática?
así como la disminución de la presión coloidosmótica se da por una falla renal, en estos casos, ¿qué órgano tendría que estar alterado para que haya un aumento en la presión hidrostática? ¿En qué va a pensar? ¿Los riñones? No, pues los riñones si están alterados voy a tener disminución en la presión coloidosmótica, no aumento en la presión hidrostática. La presión hidrostática está ejercida por el agua y el órgano que está involucrado en ese caso, ¿cuál va a ser? A ver, Quispe. Fallas en el corazón, doctora. Muy bien, fallas circulatorias, dijimos, como congestión. Cuando aumenta mi presión sobre el vaso, esa es la presión hidrostática, está ejercida por el agua. Entonces, si yo tengo un acúmulo de sangre en la parte venosa, dijimos que tenía que ver de cómo sale como para disminuir esa presión, ¿sí? Pues si no, podría reventar, digamos así, el vaso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Empieza a filtrar más agua hacia el intersticio. Y si mi parte venosa tengo la suficiente cantidad de proteínas, empieza a meter agua, pero como se filtró más, porque tengo un edema, tengo una congestión, perdón, entonces la parte venosa trata de reabsorber lo que puede, pero va quedando y va quedando porque hay mucho líquido, se filtró mucho. ¿Sí? Bien. Doctora, A ver, entonces fíjense. esta afección se puede dar por falla en los riñones o también puede ser por falla en el corazón, ¿no? Y en ese caso nosotros tendríamos que hacer un análisis para descartar cuál de las dos es. No. A ver, no solo por esas dos causas, o sea, la fisiopatología del edema es eso. Uno, porque aumente mi presión hidrostática, otro porque disminuya mi presión oncótica, y la tercera porque haya alteración en la parte linfática, el sistema linfático. Esas son mis tres causas, pero cada una de ellas tiene varias causas. Mi presión hidrostática no solo se va a aumentar porque haya una congestión, si hay un trombo, si hay un tumor que presione ese vaso sanguíneo, todas esas causas voy a tener en el caso del aumento de la presión hidrostática, que son varias. Ahora, cuando yo tenga disminuida mi presión oncótica, va a ser o porque pierdo proteínas por el riñón, un mal funcionamiento renal, porque no se sinteticen en el hígado, que sería una falla hepática, o porque no se me reabsorban en el intestino, que sería por una falla entérica, porque sabemos que las proteínas se reabsorben en el intestino. Entonces, esas son mis tres causas en el caso de aumento de las proteínas, disminución de las proteínas y que disminuye mi presión oncótica. Ahora, la parte linfática yo puedo tener problemas porque se me inflame el ganglio, una adenitis, puedo tener porque se me hipertrofió frente a una respuesta inmunomediada de alguna lesión que tengo en esa parte donde drena ese ganglio, es decir, que si yo tengo una infección bacteriana, un absceso o lo que sea, en el brazo, por ejemplo, el ganglio más cercano a esa lesión se me va a agrandar, y al agrandarse no va a funcionar igual reabsorbiendo esa parte que le quedó para ese órgano, para ese ganglio, entonces no cumple bien su función. La otra es que yo pueda tener enfermedades que alteren su funcionamiento, ¿sí?, del ganglio, como son los linfomas, por ejemplo. Entonces, fíjense que hay varias causas para que se dé una misma alteración, ¿sí? Es decir, no solo es el riñón y el corazón los que están alterados cuando tengo un problema de edema, ¿sí? Y depende de cuál sea la causa para hacer el tratamiento. Este problema, por ejemplo, se los paso así, ¿sí? Tengo el edema acá, pero también fíjense que tengo, aquí hay un
una alteración en la coagulación. Este paciente, cuando nosotros medimos, este es un líquido, un trasudado que tiene muy poca cantidad de proteína, por lo tanto, se asocia a que hay una disminución en la presión oncótica, ¿sí? Porque cuando hay un aumento en la presión hidrostática, este líquido va a ser de un color más rojizo, porque aumenta la presión hidrostática y sale agua, pero también salen eritrocitos por diapédesis. Entonces se vuelve un poquito más rojo, más rosadito este líquido, no es así agua como en este caso. Siempre que sea disminución en la presión coloidosmótica, vamos a tener un líquido, ¿sí? En los edemas, transparente, con muy poquita cantidad de proteína. Entonces, ahí pensamos, o es el riñón el que está alterado, o es el hígado, o hay enteropatía perdedora de proteína. Buscamos todas esas causas, ¿sí? En este caso es un animal viejo, no tenía parásitos gastrointestinales, su riñón estaba funcionando bien y lo que tenía eran las enzimas hepáticas alteradas. ¿Sí? Entonces, el edema se dio por una presión coloidosmótica disminuida. ¿Bien? Así se determina lo que son los trasudados, ¿sí? Poca cantidad de proteína. Los trasudados modificados ya son más rojizos, así que se dan por la presión hidrostática aumentada, y ya los exudados se dan por procesos infecciosos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, sus transaminasas, que son las enzimas hepáticas, son las que estaban aumentadas. ¿Sí? Ahora, miren, este es otro paciente que igual tiene líquido en la cavidad abdominal, en el peritoneo. ¿Sí? Lo mismo, el mismo tipo de edema. Pero aquí, fíjense que la causa es diferente y el tratamiento obviamente va a ser diferente, ¿sí? Este paciente tenía funcionando bien el hígado, se le hizo igual, se le sacó el líquido, ¿sí? Miren, igual que el anterior caso, fíjense, ¿sí? Pero ojo, cuando le hicimos la evaluación renal estaba bien, la evaluación hepática también, y lo que tenía era un problema gastroentérico, ¿sí? El intestino no estaba absorbiendo lo que comía porque estaba lleno de parásitos, ¿sí? Se determinó 2 tipos de nematodes que son hematófagos y que lesionan, tienen ganchos como el ancilostoma y que lesionan mucho el intestino, ¿sí? Entonces, fíjense, 2 casos con los mismos signos clínicos, pero con diferentes etiologías. Incluso los 2 se debe a la presión oncótica disminuida, pero una por una falla hepática y el otro por una falla intestinal. Podríamos tener otros casos por una falla renal. ¿Queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, y después del tratamiento, miren, este es el resultado del PET-AK. ¿Sí? Aquí tenemos un edema también, vulvar, pero en este caso era porque estaba en trabajo de parto y había un cachorro que estaba presionando ahí, ¿sí? Que era localizado, digamos, ¿no? Y cuando ustedes hacen, obviamente, la presión, el signo que queda hundido ahí, ¿no? Ahora, acá estaba. Ahora, la otra causa que decíamos que puede haber edema es también cuando tengo alteración en los ganglios. Fíjense, aquí teníamos agrandamiento de todos los ganglios y acá el edema. Miren esto, ¿sí? El edema ventral, porque los ganglios estaban presionando la parte aparte de la presión circulatoria que había. Esos ganglios, como están alterados, tenía un linfoma, no es un órgano que esté trabajando bien. Por lo tanto, no está reabsorbiendo esa parte que le corresponde a la circulación linfática y empieza el edema, ¿sí? Ese acúmulo, ¿ok? Este se veía en la parte ventral del cuello. Después, miren este otro, que era un edema en la parte de la pierna, ¿sí? Compárenlo con esta, porque aquí tenía un tremendo ganglio inguinal que estaba agrandadísimo, ¿sí?
Entonces, fíjense que las etiologías van a ser diferentes y los tratamientos van a ser diferentes. Pero quiero que les quede claro que los edemas se pueden dar por esas 3 posibles causas. Aumento en la presión hidrostática y busco después todas las causas. Disminución en la presión oncótica y alteración en la funcionalidad de los ganglios. Y que cada una de ellas tiene otra cantidad de diagnósticos diferenciales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Hola. Sí, doctora, quedó Sí, claro. doctora. Muy bien. Listo, entonces vamos a quedar aquí porque ya me están reclamando que a qué hora el examen, el repaso. Creo que estamos y 40. Voy a fijarme ahorita ¿Quién le reclama, activarlo. doctora? Dígame quién le reclama. Están ahí en el chat. Ya ustedes lo vieron. Doctorita, Entonces, Que entra a clase, dígale eso. de problemas de red. ¿Habrá llamado lista, por favor? Ortiz Rodríguez. sí, pero me había dicho presente Ortiz, sí estaba. Cuando yo Doctora, le- Sí, ¿también se puede poner presente, por favor? No, Ortiz pues Rodríguez. ya pasó la asistencia y si me pongo a ponerles ahorita asistencia, bien quedamos de que los primeros 15 minutos tomamos la asistencia, después los dejo ingresar, pero ya no cuenta su asistencia, claramente se les dijo, ¿no ven? Y además ahorita se me